Evangelio de octubre 3, 2014 del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ti, ciudad de Corazaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, empezamos el día de hoy con esta pequeña fracción del Evangelio de San Lucas, escuchando al Señor decir unos ayes por tres ciudades: Corosaín y Betsaida, y finalmente Cafarnaúm. Y de Corosaín y de Betsaida las compara con Tiro y con Sidón. Y dice: si se hubieran realizado los prodigios en Tiro y Sidón que se realizaron en ustedes, hace mucho que hubieran hecho penitencia. Nosotros nuevamente podemos ver estas palabras, entenderlas en un contexto histórico lejano y decir, bueno, pues pobres ciudades, ¿va? ¿Qué habrán hecho? Pero nosotros realmente tenemos que ver que estas son imágenes. Ciertamente el Señor lo dijo por las ciudades, pero la palabra del Señor es eterna y nos debe cuestionar a nosotros también. Yo te pediría que tú mismo te preguntes: ¿qué obras grandes ha hecho Dios en tu vida? ¿Y cuál es el resultado de tu vida en el presente? Yo creo que todos, absolutamente todos, si somos honestos, tenemos mucho de qué agradecer a Dios. Desde el don de la vida, desde nuestro cuerpo, nuestra familia, el trabajo, la salud e inclusive la enfermedad. Todas las cosas que tenemos son don de Dios. Y esas cosas grandes y maravillosas que Él ha hecho en nosotros, ¿qué fruto ha dado? ¿Seguimos nosotros llenos de soberbia pensando que todas las cosas nos las merecemos? ¿Podemos llegar a caer, como dice de Cafarnaúm, serás encumbrada hasta el cielo? ¿Por qué habla de Cafarnaúm de esta manera tan interesante? Cafarnaúm se convirtió literalmente en la ciudad del Señor. Cafarnaúm era donde Pedro tenía su casa, el centro de operaciones del Señor Jesús en su ministerio público. En Cafarnaúm se hicieron una cantidad impresionante de milagros, de signos y prodigios. Podríamos hablar fácilmente que el Cafarnaúm actual pudiera ser, por ejemplo, un consagrado, una consagrada, o alguien que, como yo, ha recibido muchos regalos de Dios y que desafortunadamente no hemos dado los frutos que Dios espera de nosotros. Hay que cuestionarnos muy seriamente cómo estamos viviendo nuestra vida. Que no sea una vida de irla pasando, sino una vida consciente de nuestra muerte, del momento en que nos vamos a llamar a cuentas, en que nos vamos a presentar delante del Señor. ¿Qué vamos a poder decir? ¿Me diste 5 talentos y los enterré, Señor? Aquí está lo tuyo. No 1, sino 5 los enterré. En la medida que recibimos bendiciones es en la medida que debemos de dar. Y si no damos, al menos preocupémonos por pedir, ganas de dar, que a partir de ahí, de comenzar a voltear a ver al Señor, Dios irá propiciando que podamos dar ese fruto. El segundo fragmento es otra parte del Evangelio. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Es decir, cada vez que nosotros escuchamos a un enviado de Dios, escuchamos al propio Dios. Ciertamente que
la Iglesia confirma a través de ella misma los ministerios, las misiones. Dios llama y Dios mismo confirma el llamado a través de la Iglesia, particularmente con los y las consagradas, con los consagrados, es decir, con los diáconos, los presbíteros, los obispos y ciertamente con los religiosos, pero no solamente con ellos, también con los laicos. Dios llama y la Iglesia confirma. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, también a mí me rechaza, y no solamente a mí, sino al que me ha enviado. Fíjense nada más qué importante es también para nosotros abrir el corazón y poder discernir, porque invariablemente las palabras de Dios pasan a través de nuestros labios, a través de labios impuros, a través de corazones que no son perfectamente moldeados a la voluntad de Dios, sino pasa a través de nuestras propias imperfecciones. Por un lado, tengamos cuidado de que cuando queramos nosotros explicar la palabra del Señor, no le pongamos de más ni le quitemos. Tratemos de ser fieles justamente a la palabra, al Espíritu. Y por otro lado, pidámosle a Dios que seamos abiertos. El contexto del Evangelio era justamente los judíos, que tenían muy esculpido en la mente, como si estuviera en roca, aquel capítulo 6 del Deuteronomio, por hablar solo de uno, donde decía: el Señor tu Dios es uno. Y he aquí que hay otro hombre, y además hombre encarnado, un hombre que se dice Hijo de Dios. No podía caber en la cabeza de muchos, de la gran mayoría de los judíos de aquel entonces, las pretensiones del Señor. Sin embargo, eran ciertas. Tenemos nosotros pues que abrir la mente y pedirle a Dios humildemente: Señor, yo no te entiendo muchas veces, pero si tú quieres puedes abrir mi entendimiento y hacer que tu luz penetre en mi oscuridad. Hermanos, entonces recapitulando, ¿cómo vamos viviendo nuestra vida? ¿Qué frutos vamos dando? ¿Y qué apertura tenemos justamente para esa palabra que nos da vida? Dios les bendiga.